Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Colorado Almanza, soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de tercer semestre de la Corporación Minuto de Dios Regional Soacha. En el día de hoy vamos a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo. El fin de esta ideología es reducir el sentido del desarrollo a la idea de la modernización, es decir, entender el bienestar de una nación solo que se consigue con el crecimiento económico y con la urbanización. Empezó con la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias y continuó con el imperialismo del siglo XIX y XX. El primer hito fue el Tratado de Tordesillas, que se celebró en 1553 entre las monarquías de España y Portugal, concedido mediante una bula por el Papa Alejandro VI, con la construcción de las periferias. Las economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas, las cuales eran baratas no por tener ningún procedimiento o procesamiento industrial. Se entiende que el subdesarrollo de las colonias fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista. Dice, el segundo hito fue después de la Segunda Guerra Mundial que se llevó a cabo el pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras que se conoció como el Tratado de Versalles en 1919. Se estipuló la repartición de colonias por el mundo con el fin de que se desarrollaran por sí mismos hasta conseguirse a gobernarse. Aquí la globalización hegemónica, la desigualdad es evidente, ya que llevamos a un ejemplo que fue la División Internacional del Trabajo, la cual hizo abrir las brechas entre las clases sociales en los siglos XVIII, XIX y XX, con la diferencia notoria de los países periféricos con los países centrales. También se evidencia la inversión de salud y tasa de mortalidad de madres y los niños en estos países. El tercer hito que me pareció importante fue el discurso de posesión del presidente Truman del 20 de enero de 1994. Con este discurso comenzó los algunos que algunos lo llamaron la era del desarrollo. Se menciona la dicotomía del desarrollo y subdesarrollo. Se enumera el modelo de keynesiano basado en el intervencionismo económico para aumentar la producción en la acumulación de capital y el progreso técnico. Dice, la teoría de la modernización. Esta teoría fue del despegue industrial de las naciones y hace énfasis que toda sociedad en su evolución económica debe pasar por 5 etapas, las cuales es la sociedad tradicional, el pre- la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, el despegue, el camino hacia la madurez y la etapa de alto consumo masivo. Rostow en esta lectura nos muestra el camino que deberían seguir los países atrasados o tercermundistas para alcanzar la modernización, de acuerdo a algo que los provea en cuanto a ayudas de capital, ayudas tecnológicas. Ya estos países con estas experiencias pueden estar en un buen proceso, dado. Ahora vamos a hablar sobre el aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia. Esta se basa en 3 encíclicas. La primera es la que señala el contexto histórico de ese entonces, caracterizado por profundos cambios políticos, económicos y sociales. Esta encíclica fue proclamar las condiciones fundamentales de la justicia en la coyuntura económica y social y defiende los derechos de los trabajadores de la dignidad del trabajo, la propiedad privada y otros derechos propios de la persona humana. Bueno, la segunda encíclica nos habla sobre el ver la situación actual. Aquí el Papa se detiene a señalar el error fundamental del socialismo. Consiste en una concepción de libertad humana que la aparta de la obediencia de la verdad y por tanto también el deber de respetar los derechos de los demás hombres.
El contenido de la libertad se convierte en el amor propio con desprecio de Dios y del prójimo. Este amor conduce el financiamiento imitado del propio interés y que no se deja limpiar por ninguna justicia. La tercera encíclica está dedicada parcialmente en Europa Central y Oriental, en los acontecimientos ocurridos en 1989. Se enfoca en la lucha pacífica que emplea las armas de la verdad y de la justicia, luego de señalar la violencia de los derechos del trabajador y la ineficiencia económica. El Papa nota como verdadera causa de la crisis el vacío espiritual provocado por el ateísmo. Bueno, y para concluir el tema sobre las doctrinas, sobre el capitalismo y demás, vamos a hacer la pequeña reflexión eh, de lo que nos deja estas encíclicas. La reflexión que nos deja estas encíclicas es la enseñanza moral de la Iglesia con el fin de recuperar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica, que si la llevamos al contexto actual, corren el riesgo de ser deformadas o negadas, puesto por la situación que está viviendo actual el mundo en cuanto a violación de derechos, a politiquería, a corrupción, a actos insociales. Todo esto lleva a que no se cumplan y por eso es que el mundo sufre por no adoptar estas doctrinas o estas reglas a su vida. Espero les haya gustado el video, haya quedado contextualizado todo el tema del capitalismo y muchas gracias.